Continuamos con nuestro siguiente invitado, él nos va a atender vía Skype y yo le doy ya la bienvenida y las buenas tardes. Gracias a Jaime Sarmiento por poder atendernos y a él además lo voy a presentar como secretario de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Córdoba, y con él vamos a tratar, yo creo que un tema bastante interesante también, el trabajo en momentos un poquito complicados como son los que estamos atravesando por el tema del calor. Gracias, Jaime, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues Jaime, vamos a ponernos en situación. Llega la ola de calor, que en sí en Córdoba, pues el verano es cierto que es bastante caluroso. Y claro, hay trabajos y trabajos. ¿Cómo se puede trabajar bien con 43 grados? Con 43 grados, con 39 grados no se puede trabajar bien. Eso es seguro y además hay riesgo para la salud del trabajador. Desde UGT esto lo tenéis clarísimo y además ahora mismo es una parte importante de vuestro trabajo, ¿no? Esa concienciación y esa lucha por los trabajadores, que como bien comentas, es imposible que en ciertos trabajos se pueda estar con la cantidad de grados que nos están acompañando estos días. Ya es casi imposible dormir, estar en casa sin el aire acondicionado o estar en remojo, pues claro, el tema de trabajar se nos complica un poquito. Sí, efectivamente. Una cuestión, se me repite el sonido, a veces me hace eco y no escucho bien lo que hablo, pero bueno, vamos a ver. Desde UGT siempre hemos estado concientizados con el tema del calor, además hemos dicho siempre que el calor mata, y desde los sindicatos de clase ya desde hace unos años atrás nos hemos movilizado para crear conciencia, sí, tanto a los trabajadores como a los empresarios. Jaime, te voy a pedir, compañeros, ¿estamos viendo bien la imagen? A ver si o le digo a Jaime que se... ¡Ay, perfecto! Ahí vale, sí, ¿no? Ahí sí te podemos ver. Gracias, Jaime. Es que te estábamos viendo ahí un poquito cortado en la pantalla y hombre, okay, yo creo que te veamos bien en esta entrevista. Coméntanos, desde UGT, ¿qué consejos dais y qué es lo que vosotros estáis haciendo para que esta situación pues sea, entre comillas, lo más agradable posible para todos? Vamos a ver, en primero tenemos que dar a entender o dar a conocer que existe una legislación que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sí, que nos obliga a todos. En primer lugar, a los empresarios. Les obliga en primera instancia a velar por las condiciones de seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras. Sí. Eso por un lado. Tenemos por otro lado el Real Decreto 486/97, con una modificación del año 2007, que regula las condiciones de los puestos de trabajo, sobre todo puestos de trabajo a nivel interno, o sea, talleres, oficinas y despacho. Eso está bien clarito y te pone unas temperaturas mínimas y máximas que están obligados todos a cumplir, en este caso los empresarios. Sí. Lamentablemente se desconoce y no se aplica en muchas empresas. Cualquier trabajador que tenga dudas se puede dirigir a cualquier sindicato de clase, en este caso UGT, y nosotros lo asesoraríamos, igual que a los empresarios, pero si tenemos que utilizar la autoridad laboral para que intervenga, lo hacemos de manera confidencial. La ley hay que cumplirla, eso por un lado. Y por otro lado, participamos, los sindicatos de clase, participamos en la negociación colectiva en diferentes convenios para mejorar la ley de prevención de riesgos laborales y se llegan en algunos casos, o se han llegado en algunos casos, a jornadas intensivas, a jornadas continuas, para justamente evitar el estrés térmico, porque decimos que el calor mata, pero ya no solamente por un golpe de calor. Y pongo un ejemplo, un albañil a 3 metros de altura, a 6 metros de altura, en un momento determinado, con altas temperaturas, sufre un mareo, cae y muere, o queda una enfermedad grave. Claro, no se le apunta el accidente al calor, en este caso, se apunta como caída a diferente nivel. Sí. El Instituto Carlos III, con el tema de la pandemia, ha sacado un estudio el año pasado y sobre las muertes por el COVID, pero también registra del calor, o sea, excesos de muerte. El informe Momo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y nos decía que en Córdoba el año pasado hubieron por muertes de calor, hablo en general, no digo que sean trabajadores, en general, 23 muertes más, mayoritariamente en el mes de agosto, pero en este año ya llevamos 9 muertes según el informe Momo que hace la Carlos III. ¿Qué ocurre? Que Córdoba en los últimos años, según los expertos, las temperaturas debido al cambio climático se han incrementado en casi 2 grados más. Tenemos 2 olas de calor que esto no ocurría desde hace años, por decirlo de alguna manera, o es la primera vez. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos, por un lado, el Real Decreto para Trabajos Interiores y los convenios colectivos, ¿vale? Que regulan las jornadas intensivas, pero lamentablemente no todos los convenios tienen recogido
jornadas intensivas. Entonces, ante esta situación de emergencia, que la misma AEMET ha dicho que va a durar muchos días, que causa daño a la salud, que lo comparaba incluso más grave cuando la tormenta esta de frío Filomena, pues lo que recomendamos nosotros es que a nivel de cada empresa se establezcan jornadas intensivas, por un lado, tanto si son empresas en talleres, por ejemplo, ¿vale? Que no están amparadas por ningún convenio que obligue a esa jornada intensiva, que se apliquen en estas situaciones jornadas intensivas, y a los trabajadores públicos o de oficina y despacho que puedan, pues que se aplique el teletrabajo, porque así también nos evitamos otro tipo de accidentes que ocupa 1/3 de los accidentes en toda España y en Córdoba también, que son los accidentes in itinere. Nos hablaríamos también accidentes mortales por esta aplicación durante estos días. Y a los trabajadores que trabajan, o sea, los que están en la calle, por decirlo de alguna manera, pues lo que decimos, que con independencia de que su convenio recoja o no, sino teniendo en cuenta la filosofía de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se establezcan jornadas intensivas en horas donde no haya demasiada insolación y altas temperaturas. Sabemos que tampoco hay empresas o trabajos que es imposible aplicarlo, pero bueno, en esos supuestos hay que beber mucha agua, llevar ropa de algodón, sombreros de paja, disminuir los ritmos de trabajo, ¿vale? Y ventilarse, que esté lo más ventilado posible para evitar golpes de calor, ¿vale? Claro, son una serie de consejos que tenemos que seguir, porque es verdad que hemos estado viendo durante esta entrevista, estamos viendo imágenes de personas que están trabajando, por ejemplo, en obras, ¿no? Que es lo primero en lo que pensamos cuando pensamos en trabajos donde puede dar un golpe de calor, donde las condiciones son extremas por la situación que ahora mismo estamos atravesando en lo que a temperatura se refiere aquí en Córdoba, pero es cierto que hay otros puestos de trabajo donde se pasa también mucho calor y donde se pueden dar, pues, al final estamos hablando de cosas a las que no nos gustaría tener que hacerle pues hueco en las noticias, y sin embargo ahí están. Vosotros, por ejemplo, abogáis también por el tema del teletrabajo, ¿no? Que es importante. Exactamente, en aquella, todo el mundo no puede teletrabajar, lo sabemos, todo un pintor no puede teletrabajar, pero hay en las empresas hay ciertos trabajos que sí pueden realizar el teletrabajo, con lo cual también está legislado, con lo cual también es un ahorro para la empresa y para el trabajador. Y nos evitamos lo más importante, los accidentes, y además hacemos ese llamamiento a los empresarios, de que por lo menos aquellos que no tengan en sus convenios recogidos jornadas intensivas, que lo apliquen, porque además quien lo aplica, quien lo tiene recogido, y esto se puede hablar con la patronal, con los trabajadores, no disminuye en absoluto la productividad. La seguridad es una inversión para la productividad, además de una obligación que tienen los empresarios. Sobre este aspecto, para aquellos que tienen regulado por convenios colectivos las jornadas intensivas, y para aquellos que están dentro de talleres, dentro de oficinas y despachos, que hay unas temperaturas máximas, que si hay un accidente laboral, hombre, al empresario, como un garante de la seguridad de los trabajadores, no le implica solamente una multa, le puede implicar también sanciones de tipo penal o civil. Por eso hacemos un llamamiento a que se colabore y que se cumpla, porque además si un trabajador tiene establecido una jornada intensiva y sufre un accidente trabajando, pero fuera de esa jornada que está establecida, puede perder ese trabajador los derechos a indemnizaciones que establezca ese convenio colectivo, que ya ha habido algún caso que ha pasado lamentablemente en juicios, que se han perdido y se ha quedado ese trabajador, o mejor dicho, su viuda, porque hubo un caso años atrás, descubierta completamente de cualquier tipo de indemnización. Claro, es que son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta, y es verdad que ahora mismo tenemos una temperatura tan elevada que es un problema a la hora de trabajar, trabajemos donde trabajemos. Es cierto que nos encontramos pues con ese problema añadido de la temperatura, y que además nos va a acompañar en Córdoba durante toda esta semana, y también se prevé que la semana que viene estemos con esos 42 grados ahí pues de la mano. Es difícil trabajar así. Pero por lo menos se pueden adoptar medidas preventivas, y ahí tenemos que colaborar los trabajadores y la obligación de los empresarios. También. Porque, por ejemplo, si el empresario no quiere,
La ley le obliga, porque la ley de prevención de riesgos laborales lo dice claramente, que tiene que velar por las medidas. Es más, puede incluso hablar con los trabajadores para cambiar su sistema de jornadas, o sea, sus calendarios de trabajo. Es una manera, una manera provisional, que no es que sea definitiva, lo puede hacer y no repercute a la producción. Por supuesto. ¿Y consejos para los trabajadores? ¿Qué consejos? Porque, por ejemplo, has comentado el tema de la hidratación, que es fundamental, que estemos constantemente hidratándonos. Efectivamente, hidratándonos, estemos ventilados al primer síntoma de mareo, parar, ¿vale? Sí. Y siempre, hombre, tener información y que sepa que los sindicatos de clase estamos para asesorarle y para ayudarle. Y además, una de las pocas, por decirlo de una manera clara, de las pocas herramientas o armas que tenemos, ¿vale? Aunque hemos mejorado algo con la reforma laboral, es que la prevención de riesgos laborales en la ley es un arma también que nos sirve a los trabajadores para defendernos de algunos abusos que ocurren en algunas ocasiones en las empresas. UGT, siempre con las puertas abiertas, ¿no? Siempre. Además, cualquier compañero de las federaciones tiene sus móviles disponibles. A mí me pueden llamar tranquilamente, que queda todo confidencialmente y en lo que podamos colaborar, porque yo creo que la prevención ya no es una cuestión solamente del trabajador, sino de los empresarios, porque hay empresarios que son conscientes en este tema. Todo lo que podamos contribuir es fundamental. Pero además, muchas veces nos guiamos por las temperaturas, pero la sensación térmica, y lo digo claramente, que a lo mejor con 32 grados de temperatura, una alta humedad, puede haber riesgo de golpe de calor, porque no es solamente la temperatura que sea alta. Si tenemos humedad, hay más peligro todavía. Hay en la página web de la Junta de Andalucía, en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, un trabajo a instancia que años atrás hicimos de UGT, que los sindicatos de clase, tanto comisiones obreras como UGT, participamos con los técnicos del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, con el delegado de Sanidad de Córdoba, con el instituto, bueno, la patronal estuvo presente, hicimos un trabajo en conjunto que lo pueden ver, donde damos recomendaciones, todos unidos, para evitar el estrés térmico, y donde vienen unas tablas, efectivamente, con las temperaturas bien definidas, con todos los 3 factores que influyen en el golpe de calor, que es interesante que todo el mundo lo conozca, ¿vale? Para evitar justamente accidentes por estrés térmico. Pues es importante exactamente que sepamos también que estáis ahí disponibles para todos aquellos trabajadores que consideren pues que necesitan en este caso que les echen una mano. Son semanas muy duras de calor para trabajar, sobre todo si, como hemos visto, pues hay quien tiene que trabajar bajo el sol directamente. Hemos visto ahí obras, pero no solamente ese es el único trabajo que hay en torno a tener que pasar esos 43 grados al sol. Hay muchos otros y desde luego que la protección es fundamental, pero también que todos pongamos nuestro granito de arena y, como bien habéis dicho vosotros, que los empresarios también cumplan esa parte de tener a sus trabajadores pues como tienen que estar, dentro de lo que cabe, lo más seguros posible con esta ola de calor tan horrorosa que nos está acompañando estos días. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una cosa que, con independencia de esta ola de calor, están establecidas las jornadas intensivas, por ejemplo, la construcción en el campo, trabajar a primeras horas de la mañana, justamente para evitar el riesgo extremo de golpe de calor. Por supuesto, que no tengamos que lamentar ningún fallecimiento al final, porque es lo que habéis comentado vosotros, que el calor al final puede derivar en una serie de muertes que nosotros desde luego no queremos que se sumen a la lista que ya hay de trabajadores que han perdido su vida. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por difundir la prevención, que nos interesa a todas las partes.